Bien, ahí estamos grabando. De paso, con la grabación, ¿alguien tuvo inconvenientes? ¿Pudo verificar si se están grabando bien las clases? ¿Pudo, digamos, repasar la clase anterior, por decirlo, de semana pasada? ¿Alguien pudo ver eso? ¿Está todo bien? Sí, profe, se graba muy bien la clase, se entiende ¿Sí? normal, sí. Perfecto, perfecto, porque hace poco en alguna otra materia me habían reclamado, creo que la semana pasada, y hubo un problema que no se estuvo, digamos, que la última clase disponible grabada no se correspondía a 15 días atrás, digamos, una cosa así más o menos. Pero si ahora venimos al día con la grabación, está perfecto. Bien, compartimos pantalla entonces y comenzamos con la clase de hoy. Bien. Vamos a hacer una nueva. Bien, comencemos. Miércoles 28 de abril. Hasta ahora nosotros habíamos estado estudiando la parte correspondiente a los circuitos de corriente continua. Habíamos definido básicamente cuáles pueden ser los elementos que pueden estar integrando esa función, desde el punto de vista de las fuentes de tensión, fuentes de corriente, elementos pasivos, que en términos generales lo habíamos analizado desde el punto de vista de las resistencias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es introducirnos en lo referente al estudio de los circuitos de corriente alterna. Vamos a ver que al comenzar a estudiar esto correspondiente a los circuitos de corriente alterna, hay muchos de los conceptos, ¿sí?, que hemos visto para el caso de corriente continua que se van a replicar de alguna manera, ¿sí? Que tienen cierta validez, pero hay algunas cuestiones particulares que se agregan, algunos conceptos nuevos, por ejemplo, el módulo, el fasor, cuando está en fase, la corriente con la tensión. Es decir, hay algunos elementos, ¿sí?, nuevos que se van a agregar y es el objetivo de que comencemos a recorrer, a realizar ese recorrido, ¿no es cierto?, en cuanto a los conocimientos a partir de la clase de hoy. Bien, ¿cuál es la diferencia fundamental de esto que les marco acá? Y la diferencia fundamental de la corriente alterna respecto de la corriente continua, ¿sí?, que en el caso de la corriente continua, la I y la corriente y la tensión, ¿sí?, se mantienen constante en el tiempo. Mientras que por definición definimos corriente alterna aquella en las cuales tanto I como
V, ambas son f de t, ¿sí? Son función del tiempo y por lo tanto, digamos, dejan de ser un valor constante, ¿sí? Y tienen un valor variable en el tiempo. En términos generales vamos a ver que los circuitos en los cuales vamos a hacer referencia, vamos a concentrar nuestro estudio, son funciones del tipo senoidales, ¿sí? Que, bueno, son para nosotros bastante conocidas desde el punto de vista trigonométrico, ¿sí? Fíjense además que en el caso de corriente continua, nosotros hacíamos la indicación y la referencia, ¿no es cierto?, en función de, fíjense, a la I la simbolizábamos con una letra I mayúscula. En el caso de B, en corriente continua, con una V mayúscula. Ahora, a partir de ahora que vamos a iniciar el estudio de esto de corriente alterna, nos vamos a introducir en el mundo de la corriente alterna, como por definición, tanto I como B, según lo que acabamos de decir, son variables en función del tiempo, ¿sí? Responden normalmente a una función que es variable en función del tiempo. Ahora nuestra simbolización para I y para B van a cambiar y vamos a abandonar la nomenclatura de las mayúsculas, digamos, tanto para I como para B, y nos vamos a hacer referencia directamente a valores, o sea, expresados en letras minúsculas. Tanto I como B, expresados en minúsculas, nos expresan entonces valores que hacen referencia a que son variables en el tiempo y que responden a cierta determinada función que ya vamos a ver, ¿sí? Eso en primera medida. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Partiendo de lo que son sistemas de unidades y algunas definiciones básicas y fundamentales desde el punto de vista eléctrico referido a ello. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que tanto en lo que venimos viendo en el caso de lo que vimos ya en el caso del circuito de corriente continua, como lo que vamos a ver en corriente alterna, nosotros vamos a basarnos en el sistema internacional de unidades. Les pregunto, ¿cómo se ve y se escucha? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, en este sistema internacional de unidades, sabemos que tiene magnitudes fundamentales. Dentro de esas magnitudes fundamentales aparece la longitud. Longitud. Vamos a armar un pequeño cuadro, ¿no es cierto? Sistema de unidades, magnitudes fundamentales. Símbolo. Y por acá voy a tener la unidad. Esto es un pequeño repaso porque ya lo vieron, ¿sí? De la longitud, la unidad es el metro. Por acá vamos a tener otro elemento que se llama masa. ¿Sí? La unidad es el kilogramo. ¿Sí? Se representa nuevamente con la letra M mayúscula. Y también tenemos el tiempo. Unidad al segundo, representado a través del símbolo T. En el caso eléctrico, vamos a agregar en esta tablita, ¿sí? Dentro de las unidades, de las magnitudes fundamentales que tenemos dentro del Sistema Internacional de Medida, vamos a incluir un elemento eléctrico que es la corriente eléctrica, ¿sí? Simbolizada a través de la I, o si no, la I,
Fíjense que acá nosotros ya estamos incluyendo la I mayúscula para el caso de valores continuos, corrientes continuas, y valores instantáneos o alternos con la I minúscula, ¿sí? Y la unidad, en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la unidad en donde medimos la corriente eléctrica? Amper. Ampere, exactamente. Bien. Hay otras magnitudes fundamentales y demás, pero nosotros nos vamos a concentrar por ahora ahí, ¿sí? Este valor normalmente, tal como vimos en corriente continua, este elemento de acá, sabe ser muchas veces la incógnita de mi circuito. ¿Mm? El valor para el cual, a través de los cálculos y aplicando las distintas leyes, ¿no es cierto? O métodos que ya vimos en el caso de corriente continua, todos esos métodos y leyes aplicadas a un circuito sirven para determinar el valor de incógnita que en términos generales en un circuito sabe ser justamente el valor de la corriente eléctrica. ¿Mm? ¿Sí? Bien. A partir de esta definición, ¿sí? Corresponde también hacer un repaso de lo referente a unidades de fuerza, ¿sí? Fuerza, según la segunda ley de Newton, es un producto de la masa por una aceleración, ¿sí? En donde, haciendo el análisis dimensional, ¿sí? Cuando yo aplico, vamos a borrar, vamos a poner acá abajo. La fuerza, ¿en qué se mide? La fuerza en el sistema internacional. ¿Cómo se define? Cuando yo, fíjense, a unidad de masa, ¿sí? A 1 kilogramo de masa le aplico una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Eso me da a mí el valor, ¿no es cierto?, de la unidad para el caso de la fuerza, que es el Newton. ¿Mm? Entonces, cuando a una masa de 1 kilogramo, esta reacciona con una aceleración o una variación de la velocidad de 1 metro por segundo por cada segundo, ¿sí? Por eso aparece el segundo al cuadrado, 1 metro por segundo por cada segundo, esa, por definición, ¿no es cierto?, es 1 newton. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? De aplicar la segunda ley de Newton. Ahora bien, cuando, digamos, si yo hago ahora esta formulita, ¿qué era esa formulita desde el punto de vista mecánico? Trabajo. Eso, trabajo o energía, ¿sí? Cuando yo a un cuerpo, y esto es importante recalcarlo, supongamos, nos salimos un poquito de electrotecnia, supongamos un cuerpo, ¿no es cierto?, que se desplaza por una superficie y yo le aplico una fuerza acá. Y ese cuerpo logra desplazarse una determinada distancia. ¿Cómo sería en este caso el cálculo de la fuerza? Siendo que, por ejemplo, la fuerza F, ¿no es cierto?, tiene o forma un ángulo, no sé, alfa con la horizontal. ¿Cómo sería en este caso el cálculo del trabajo o energía? Según esta fórmula de acá, ¿no es cierto?, sería F por D. ¿Pero qué me interesa de F? A de ello ya lo tengo, que es este, está perfecto. Pero de este, ¿qué? Ajá, o sea, a ver. La componente que realiza la acción de la fuerza. Ah, perfecto. Sería algo así de lo que estoy señalando ahí. La F por el coseno de alfa. ¿Y qué es la F por el coseno de alfa? Es la componente. La componente que provoca el movimiento. Perfecto. A ver, quiere decir que si nosotros quisiéramos ensayar una definición correcta para el trabajo o energía,
nosotros tenemos que decir que trabajo o energía es el producto, desde el punto de vista mecánico, es el producto de la componente del vector fuerza en la dirección del movimiento, multiplicado por la distancia o desplazamiento logrado por esa componente. Entonces, la diferencia fundamental radica acá. Yo tengo que considerar para el trabajo o energía la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. ¿Y por qué me detengo en esto, digamos? Porque en cuarto año, por ejemplo, ayer tuve clase y le hice la misma pregunta a los alumnos y bueno, y medio que dudaron respecto de este concepto que lo venimos manejando desde física 1, ¿sí? Entonces, para que les quede claro, trabajo o energía mecánica es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento por el desplazamiento producido por la misma. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Haciendo el análisis dimensional, como hicimos para el caso de la fuerza, cuando yo aplico una fuerza de 1 newton y logro desplazarla 1 metro, eso, ¿sí? Ese producto, cuando esa fuerza logra desplazar 1 metro en la dirección del movimiento, ¿sí? Esa unidad recibe el nombre de joule. Un joule de trabajo o energía se logra cuando se aplica una fuerza de 1 newton en la dirección del movimiento, ¿sí? Y logro desplazar una distancia de 1 metro. Esa es la definición de trabajo o energía desde el punto de vista de las unidades. ¿Sí? Y por último, repasando esto del tema de las unidades y demás, aparece otro concepto, que es el siguiente. ¿Qué será? Potencia. Ajá. ¿Qué me dice esa formulita? La potencia la defino como que al trabajo o energía, que es esto, por unidad de tiempo. Trabajo o energía por unidad de tiempo. Y en esto siempre me gusta hacer un pequeño ejemplo práctico, como para que de alguna manera, si llega a haber alguna pequeña duda, quede despejada. Y el ejemplo que siempre traigo a colación es el siguiente. Supóngase de que estamos en una época en la cual no estamos, ¿no es cierto?, transitando esta virtualidad, esta pandemia y demás, y estamos en una época de presencialidad en la universidad. Hagan de cuenta entonces que no existe ninguna pandemia y que estamos yendo a clase, ¿no es cierto?, al aula que nos toca, que tenemos asignada ya dentro de la UTN. Y supóngase de que la UTN ha desarrollado, ampliar sus espacios y ha logrado realizar, ¿no es cierto?, hipotéticamente un segundo piso. Es decir, yo hoy, día miércoles, a partir de las 18:30, yo tengo clase de electrotecnia con ustedes, ¿sí? Supónganse en la planta baja de la universidad, ¿sí? Y estoy dando clase. Y esa se comunica a través de una escalera con un segundo piso. Entonces viene y el ingeniero Heredia, que ya está medio grande y ya se olvida de algunas cosas, en un momento determinado, en medio de la clase, me avisa el BDEL, Enzo, de que me olvidé que tengo clase, no sé, a la misma hora, ¿no es cierto?, de, no sé, mecánica de los fluidos, cuarto año. Entonces, en eso, ¿qué hago? Tengo escalera disponible, subo por la escalera, ¿sí? Rápidamente. Y les planteo dos situaciones para eso. El ingeniero Heredia subiendo por esas escaleras, ¿sí? Rápidamente, a paso acelerado, ¿sí? Hasta ir a la clase de arriba, donde están los chicos ya esperando la clase de mecánica de los fluidos, ¿sí? Situación 1.
Y la situación 2 sería el ingeniero Heredia subiendo esa misma escalera de la planta baja al primer piso a un paso más lento, ¿sí? No tan rápido, ¿sí? No tan acelerado como en el primer caso. Yo les hago la pregunta, ¿cuál ha sido el trabajo del ingeniero Heredia en ambos casos? ¿Fue el mismo o no? Cuando subió de la planta baja a el primer piso. El trabajo es el mismo, porque recorrería la misma distancia, nada más que en una forma lo hace más rápido y en la otra no. A ver, ajá, algo parecido, bien. Trabajo del ingeniero Heredia. ¿Cuál ha sido el trabajo del ingeniero Heredia? En la situación 1 y en la situación 2. En la situación 1, yo sé que el trabajo, ¿no es cierto?, es fuerza por distancia. ¿Mm? En la situación 1, el ingeniero Heredia desplazó la fuerza, que es su peso, por una distancia que es de la planta baja al primer piso. ¿Sí? Ese ha sido el trabajo que hizo el ingeniero Heredia en la situación 1. Y en la situación 2, ¿cuál fue? Y el trabajo, ¿sí? En este caso, para que no se confundan acá, vamos a poner así. Trabajo o energía, ¿no es cierto? Es lo mismo. Trabajo, energía, fuerza por distancia, siendo la fuerza el peso del ingeniero Heredia, ¿sí? En el caso de la situación 2, ¿cuál fue el trabajo o energía? El trabajo o energía en ese caso fue exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el ingeniero Heredia de peso W subió la distancia desde la planta baja al primer piso. Esto y esto son iguales. Desplazó un cuerpo de masa, de peso W, o digamos, de igual a M por G, ¿sí? La misma distancia. Por lo tanto, el trabajo o energía desarrollado en ambos casos es lo mismo. Ahora, ¿qué pregunta? ¿Cuál es la diferencia entonces real entre la situación 1 y situación 2? La diferencia fundamental está en la potencia desarrollada. ¿Por qué? Porque por fórmula, potencia es trabajo o energía sobre tiempo. Para que no se confundan de nuevo. Trabajo o energía, ¿sí? Trabajo o energía por unidad de tiempo. ¿Cuál ha sido la potencia en la situación 1? ¿Sí? La potencia 1, ¿de dónde? Potencia 1 es trabajo o energía de la situación 1 en el tiempo 1. Y la potencia o energía en la situación 2, la energía 2 en un tiempo 2. Como E1, ya acá yo vi que E1 es igual a E2, ¿sí? El trabajo o energía desarrollada en el primer caso es igual al segundo, ¿sí? P1 es igual a E sobre T1 y P sub 2 igual a E sobre T sub 2. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia que dijimos? En el primero iba a paso rápido. Al ir a paso rápido, ¿cómo es el tiempo desarrollado? El tiempo es menor. Como esto es constante, el numerador es constante y el denominador es menor, ¿qué hace con la potencia? Aumenta acá, por relación matemática. Mientras que en el caso 2, esto se mantiene constante, ¿sí? El tiempo desarrollado por el ingeniero Heredia en la situación 2 es un paso más lento, por lo tanto demora mayor tiempo. Y al demorar mayor tiempo y a tener un numerador que es constante, ¿qué pasa con la potencia? Disminuye la potencia. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta en este caso? La potencia 1 resulta mayor que la potencia 2. Siendo que la energía 1, energía o trabajo en energía situación 1 es igual a la energía o
trabajo de la situación 2. ¿Se ve entonces la diferencia? Sí, profe. Entonces, de esta manera, intento a través de este simple ejemplo despejar cualquier pequeña duda que puede llegar a caber, ¿no es cierto? Que no nos, para el caso de un estudiante de ingeniería de tercer año, como en el caso de ustedes, no tiene, digamos, cabida, porque ya de alguna manera es un concepto que ya tiene que estar bastante claro, y que intento a través de este simple ejemplo justamente poner la claridad suficiente para despejar cualquier mínima duda al respecto. Bien, continuemos. Vamos a ver ahora, ya metiéndonos de nuevo en la parte eléctrica. En esto de lo que los circuitos de corriente alterna, y a diferencia de los circuitos de corriente continua que hemos venido analizando, van a ver que como elementos pasivos, como elementos componentes, podríamos decir, de los circuitos de corriente alterna, se van a agregar elementos, ¿sí? Se van a agregar elementos a las típicas resistencias que simplemente veníamos analizando en el caso de corriente continua. Van a aparecer elementos que pueden ser bobinas, ¿sí? Van a aparecer elementos que pueden ser capacitores, ¿sí? Entonces, a partir de esos elementos que se me van a agregar ahora en la consideración de los circuitos de corriente alterna, cabe la necesidad de hacer algunas definiciones previas para lograr entender, ¿no es cierto?, el funcionamiento de cada uno de estos elementos nuevos que dijimos que se nos van a agregar en el estudio y análisis de los circuitos de corriente alterna. Dentro de ese contexto, lo que vamos a hacer nosotros es introducir, por ejemplo, un concepto que tiene que ver justamente con esto, que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, ¿qué dice? Que si yo tengo dos partículas puntuales, uno de carga Q y uno de carga Q', que se encuentran separadas o distanciadas una distancia R, que en esto las cargas puntuales pueden ser, de paso, ambas positivas, pueden ser ambas negativas, o pueden ser indistintamente una positiva y la otra de carga negativa. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de las cargas. ¿Sí? Borramos esto y nos quedamos con eso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la ley de Coulomb? Trata de establecer cuál sería la fuerza de atracción o de repulsión. Atracción, cuando estemos analizando lo que dijimos recién. Cargas puntuales de signo distinto. O repulsión, cuando considere este caso que estoy analizando ahora, ¿sí? O bien que sean ambas positivas o ambas negativas. A eso hace referencia cuando habla en esos términos. Entonces, de nuevo, la ley de Coulomb trata de establecer el valor de la fuerza, ¿sí?, que va a estar presente entre dos cargas eléctricas puntuales que acabamos de definir, Q y Q', y me dice que esa fuerza es directamente proporcional al producto entre ambas e inversamente proporcional a la distancia que existe entre ambas partículas elevado al cuadrado. Para transformar de esta expresión, ¿sí?, de proporcionalidad a una expresión de igualdad, aparece en escena una constante K, ¿sí? F igual a K por Q' sobre R al cuadrado. K en este caso recibe el nombre de constante de proporcionalidad. ¿Sí?
que en términos generales, ¿sí?, va a depender de dos cosas. Por un lado, el valor que adquiera esa constante K va a depender del sistema de unidades que estemos considerando. Por eso hemos arrancado nosotros, fíjense, hemos arrancado haciendo un pequeño repaso del sistema de unidades que vamos a utilizar correspondiente justamente al sistema internacional, ¿sí? Entonces, la constante de proporcionalidad depende, en cuanto al valor que vayamos a utilizar, depende del sistema de unidades que estemos considerando, ¿sí? Y por otro lado, y en segundo término, esa constante depende también del medio en el cual se consideren las cargas. Es decir, si nosotros consideramos que están las cargas en el vacío, pues bien, tienen un determinado valor. Si están en otro medio que no sea el vacío, existe, o sea, van a tener en consideración otro valor para acá, ¿sí? En el caso del vacío, constante de proporcionalidad, considerando que las cargas están en vacío, lo cual vamos a simbolizarlo con el cerito este como subíndice de la constante K, y considerando lógicamente que estamos en el sistema internacional, ese valor es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ese valor normalmente de K sub 0, la constante de proporcionalidad en el vacío, que hacemos referencia, normalmente se expresa con la siguiente expresión, 4pi epsilon, entonces las letras griegas por ahí trae cierta complicación, 4pi epsilon 0. Si ya vamos a ver, digamos, ya vamos a definir el epsilon 0 que me aparece ahí en el denominador, ¿sí? Por lo pronto, fíjense, matemáticamente, epsilon 0 aquí es igual, fíjense. Si yo despejo de esta expresión, me queda 1 sobre 4 pi k sub 0, el coeficiente este que habíamos definido, constante de proporcionalidad del vacío, ¿sí? Reemplazo por los valores, 4 por pi por el 9 por 10 a la 9, ¿sí? Y obtengo como resultado 8,85 por 10 a la menos 12 con sus unidades correspondientes, coulomb cuadrado, newton, metro cuadrado. Este valor, la constante esta, la constante de proporcionalidad que habíamos mencionado aquí en este punto, recibe el nombre de constante dieléctrica relativa con ese nombre lo van a encontrar. O bien, también en otros autores van a encontrarla como capacidad inductiva específica. Con alguno de esos dos nombres, con el primero que anotamos ahí, es lo más común, lo más usual, que lo van a encontrar en los autores, ¿sí? Y con este nombre lo van a encontrar, pero no tan, digamos, no es muy común
¿sí? Que lo encuentren con ese significado. Entonces, a partir de los valores que encontramos aquí para el valor de este epsilon 0, ¿sí? Nosotros tenemos que definir un valor epsilon igual a k epsilon 0, ¿sí? Cuando no esté en términos genéricos, ¿sí? Término genérico cuando no esté, cuando no tenga ningún subíndice es porque vamos a hacer el estudio o el análisis o el cálculo, ¿sí? De ese valor para un valor que sea distinto al vacío. Cuando hagamos referencia al vacío, tengan en cuenta que siempre nosotros lo vamos a referenciar directamente al valor, ¿no es cierto?, del subíndice 0. El valor este se llama permitividad con B corta, permitividad o constante dieléctrica del medio en consideración, del medio, que en este caso lo vamos a poner así, distinto del vacío. Este término de acá, ¿a qué hace referencia? Es la permitividad o constante dieléctrica. ¿De quién será por tener subíndice 0? Vacío. Del vacío, exactamente. ¿Mm? Bueno, y K ya lo acabamos de definir anteriormente, ¿eh? Como constante dieléctrica relativa. ¿Mm? ¿Y por qué esto de relativa? Fíjense, porque si yo despejo K, ¿a qué va a ser igual? A epsilon sobre epsilon 0. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, cuando yo referencio de esta manera, les pregunto, ¿qué unidades tendría K según esta última fórmula? Sería adimensional. Primera característica, ¿sí? ¿Y por qué esto se llama constante dialéctrica relativa? Y porque fíjense, en esa fórmula yo estoy midiendo, ¿sí? ¿Cuál es la permitividad o constante dialéctrica de un medio cualquiera? Y la estoy referenciando o la estoy haciendo relativa, ¿sí?, al caso del vacío. Por eso, de ahí el nombre. ¿Mm? ¿Sí? Relativa, en este caso, al vacío. Eso es lo que significa esa forma. En valores prácticos, considerando que las cargas puntuales estas, Q y Q' están en el aire, no están en el vacío, K es muy aproximadamente igual a 1, por lo tanto, el epsilon es aproximadamente igual a epsilon 0. En la práctica, K es igual a 1, por lo tanto, epsilon es igual a epsilon 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Volvemos a esta formulita. Volvemos a esta formulita. Bien, ¿qué me dice esa fórmula entonces? Si yo hago el análisis dimensional de esa fórmula, ¿qué voy a tener? Fíjense. Haciendo el análisis dimensional va a ser la constante que... ¿Qué valor tenía la constante de unidades? Nada, era adimensional, ¿se acuerdan?
En el caso de las cargas eléctricas, ¿qué valor va a tener de unidades? Coulomb cuadrado. Exactamente. En el caso de la distancia, es igual a, digamos, si estamos en el sistema internacional, es metro cuadrado. ¿Mm? Ahora bien, hay algo que nos estamos olvidando antes de hacer esto. Y es lo siguiente. Profe, Fíjense. una pregunta. Sí, K no es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. K, repetime. No es igual a Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Tienes razón, Ah, sí, esto lo vamos a borrar. Eso de adimensional surge solamente de la constante esta, nada más. Pero analizando la fórmula, tienes razón, sí. Quiere decir entonces, fíjate que cuando nosotros hagamos el estudio, el cálculo de la capacidad de un elemento, digamos, ¿sí? En términos generales, el valor Coulomb Coulomb es un valor relativamente grande, digamos. ¿Mm? Es un valor muy, muy grande que normalmente no se utiliza para el caso de la aplicación de los circuitos eléctricos. Lo que sí se utilizan son submúltiplos, ¿sí? de esa unidad. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar son, como dijimos, submúltiplos. ¿Y cuáles son esos submúltiplos? Fíjate. Microcoulomb, microcoulombio, que equivale a 10 a la menos 6 coulomb. Un pico coulomb, que es igual a 10 a la menos 12 coulomb. Entonces, ¿cómo definimos el coulomb? Un coulombio de carga se define como aquella carga que situada una frente a la otra, de las cargas estas puntuales que hacíamos referencia acá, ¿no? Q y Q'. Separadas una distancia de 1 metro, una distancia de 1 metro, y en el vacío le vamos a agregar esta condición, se repelen o se atraen, según lo que estemos considerando como carga eléctrica que tienen cada una de esas cargas puntuales, el signo, ¿sí? Con una fuerza de 9 por 10 a la 9. Esa sería la definición de carga eléctrica con unidad Coulomb. Están definidos entonces los submúltiplos acá, lo de mayor uso, digamos, ¿sí? Y como valor de referencia podemos hacer lo que vimos cuando estudiamos química, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de carga elemental de un elemento? Es la carga, ¿no es cierto?, correspondiente al electrón o al protón. En ese cargo, la carga vale E igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Como valor
de referencia según lo que vimos en su momento de carga elemental cuando estudiamos química, ¿sí? Bien, hasta acá entonces, hasta acá la definición esta de base que nos va a servir a nosotros cuando estudiemos, ¿no es cierto? Uno de los elementos que dijimos que se nos van a agregar en los circuitos eléctricos, esto de corriente alterna, que tiene que ver con los carga eléctrica, el concepto de carga eléctrica, y que lo voy a tener presente, ¿no es cierto?, al definir o al intentar analizar qué es lo que pasa cuando, cuando uno de los elementos sea, por ejemplo, un capacitor o un condensador, ¿sí? Vamos a repasar ahora un concepto que ya lo vimos, otro concepto que también vimos en corriente continua y que vale para el caso de corriente alterna, y que tiene que ver con diferencia de potencial. ¿Cómo definimos la diferencia de potencial? Cuando vimos circuito de corriente continua, decíamos que la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, ¿sí?, es justamente, ¿sí?, la diferencia de potencial o tensión que me aparecen entre esos dos puntos, ¿no es cierto?, al cerrar el circuito. Ahora vamos a ir un pasito más adelante en la definición, ¿sí? Vamos a ir un pasito más adelante y vamos a decir que la diferencia de potencial V, recuerden que ahora al hablar del circuito de corriente alterna, nosotros vamos a hacer referencia a valores, digamos, simbolizados con letras minúsculas. Entonces, la diferencia de potencial o también o tensión, ¿sí?, V entre dos puntos de un campo eléctrico es por definición el trabajo que yo tengo que realizar para transportar o desplazar esa carga eléctrica de un punto a otro de ese campo magnético. La unidad, tal como vimos, ¿sí?, la unidad es un voltio, ¿sí?, igual al trabajo necesario para realizar de un joule al desplazar la carga de un coulomb. Esa es la definición de diferencia de potencial o tensión entre dos puntos, ¿sí? Esto obviamente definido en unidades del sistema internacional, como dijimos al comienzo, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que voy a tener una diferencia de potencial en un punto de un circuito de 1 voltio, entre dos puntos, mejor dicho, del circuito de 1 voltio, cuando necesito realizar como trabajo 1 joule para desplazar una carga de 1 coulomb, ¿sí?, de un punto a otro de ese circuito. ¿Sí? Esa es la diferencia, la definición que habíamos visto en parte y habíamos analizado en el caso de circuitos continuos y que valen para este caso de la corriente alterna. Bien, habíamos visto que esa diferencia de potencial podía ser analizada como caída de tensión, ¿sí?, en los bornes de un elemento pasivo de un circuito, por ejemplo, cuando analizamos, ¿se acuerdan?, las resistencias intercaladas en un circuito, ¿sí? O ahora vamos a considerar también como el valor de la fuerza electromotriz, ¿sí?, cuando al analizar una fuente de tensión me aparece como diferencia de potencial entre los bornes de esa fuente. Es decir, si yo considero una fuente, digamos, le voy a simbolizar esto, ¿no es cierto?, en el caso de cuando analizamos los circuitos de corriente continua, y yo decía que esta fuente tenía 20 voltios de corriente continua, esa fuente, ¿sí?, la diferencia de potencial en el caso de la fuente equivale a mencionar o a decir el valor de la fuerza electromotriz, la FEM que tiene esa fuente, cuando los bornes se encuentran abiertos. Pasamos a repasar otro concepto que también lo vimos, pero cabe para este caso de lo que estamos analizando como elementos o la parte introductoria de los circuitos de corriente alterna.
corriente eléctrica I. Nosotros sabemos que todos los materiales, en términos generales, entran dentro de una clasificación desde el punto de vista de la conductividad eléctrica como elementos que son conductores, elementos que son aislantes, y elementos desde el punto que les interesa mucho a los electrónicos, elementos que son semiconductores. ¿Sí? Esto les interesa a los electrónicos. En el caso nuestro, a la hora de, lógicamente, armar o formar los circuitos eléctricos, la conectividad entre los distintos elementos, tanto activos como pasivos de mi circuito, lo tengo que realizar a través de elementos conductores, a través de cables, para hablar en términos prácticos. Esos cables o conductores, ¿sí? Están realizados en materiales en donde tienen, lógicamente, un coeficiente de conductividad que es apropiado o apto para llevar o realizar el transporte de los electrones entre los distintos elementos de ese circuito. Y es a partir de ahí que los materiales, desde el punto de vista práctico más utilizados, por excelencia, si yo tuviera que elegir, el cobre. El cobre es un elemento que tiene una alta conductividad, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico. Y en menor medida, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja que tiene el cobre? Es que es un elemento, ¿no es cierto?, que tiene un alto costo, ¿sí? En la producción de conductores, el cobre, justamente, los conductores de cobre tienen un alto costo. Mientras que en segundo término, otro elemento que también es utilizado para la conectividad y terminar, digamos, de conectar los distintos elementos que forman parte de un circuito, es el aluminio, ¿sí? Que si bien es cierto, sigue siendo conductor, pero tiene menos coeficiente de conductividad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista eléctrico, que en el caso del cobre. ¿Y cuál es la ventaja que tiene respecto al cobre? Es que es más barato, ¿sí? En el caso de las redes de distribución de Edelar, van a ver que las partes más antiguas de esas redes están hechas con cobre, ¿sí? Antiguamente las redes estaban diseñadas de esa manera justamente porque no eran redes tan extensas, ¿sí? En aquella época, hace algunos años atrás, y porque la empresa de aquel momento, que era Agua y Energía, de alguna manera prevalecía a la hora de hacer los distintos proyectos, prevalecía más que lo económico, prevalecía la parte técnica. Es decir, ¿qué es lo mejor para realizar la conducción? Era la pregunta que se hacía. El cobre, listo. Pero fíjate que es caro, no importa. Se hace con cobre y había recursos. En cambio, hoy por hoy, las empresas distribuidoras, ¿sí? Tienen en cuenta fundamentalmente el aspecto económico por sobre lo técnico, y es allí en donde las redes de reemplazo, ¿sí?, de actualización, o las redes nuevas que se van realizando, directamente se realizan utilizando como conductor el aluminio. Justamente por esto que acabamos de decir, la componente económica y el componente del costo de los materiales. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y eso le baja mucho el rendimiento o no, al tener aluminio en el conductor? Claro, al tener menor coeficiente de conductividad, aumentan las pérdidas. Por eso, para atenuar el efecto de las pérdidas, vos tenés que ir a una sección mayor. Eso ya cuando veamos más en detalle, no sé si en esta materia o cuando estudien redes, van a ver que una misma potencia eléctrica la pueden realizar, ¿no es cierto?, haciendo con un conductor fino de cobre, y si a la misma potencia la quieren trasladar o transportar en aluminio, van a tener que ir a una sección mayor. ¿Por qué? Porque justamente para atenuar el efecto de las pérdidas. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia fundamental. Bien, bien. En el caso de Chile, quienes hayan tenido oportunidad de ir, conocer y demás, las redes eléctricas en Chile, en términos generales, no entra en discusión las redes de aluminio. ¿Por qué? Porque ellos tienen
fuente de producción propia a través de todo el desarrollo, el alto desarrollo minero que tienen, ¿sí? Tienen alta extracción de material en estado puro, que es el cobre. Y de hecho, es un material para ellos barato, ¿no es cierto? Así que a la hora de realizar la parte eléctrica, ellos no dudan y directamente, prácticamente yo diría que el 100% de su red, ¿no es cierto?, eléctrica, desde el punto de vista de la distribución, está realizado con material cobre. Profe, Bien. ¿y tiene algún tipo de injerencia también el aspecto mecánico que tienen? Porque no es lo mismo la resistencia del cobre que del aluminio. Sí, digamos, tienen diferencia, pero no es tan sustancial como lo eléctrico, ¿no? El coeficiente de conductividad es, digamos, es relativamente alto y gran diferencia del cobre respecto del aluminio. Desde el punto de vista mecánico, hay ciertas diferencias, pero no son tan sustanciales como estos aspectos que acabamos de mencionar. ¿Mm? O sea, si vos tenés que diseñar una red eléctrica con conductor cobre, a la hora de hacerlo, que es, si es una red de distribución de baja tensión, vos vas a tener que utilizar una determinada apostación, ¿no es cierto?, para soportar mecánicamente el tendido aéreo de ese conductor, que no va a diferir mucho de la apostación que puedas llegar a utilizar a la hora de pensar esa misma red con conductores de aluminio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque prácticamente no hay gran diferencia en cuanto al peso del conductor. ¿Sí? No hay gran diferencia. Por lo tanto, la parte mecánica, la parte del cálculo estructural no difiere mucho. ¿Sí? Lo que prevalece fundamentalmente es el aspecto eléctrico más que todo. ¿Sí? Muy bien. A ver, de hecho, en esto, bueno, en el caso mío, bueno, no sé si saben todo, pero bueno, yo estoy en la parte tengo de desarrollo de mi actividad profesional en Edelar, ¿no es cierto?, en la empresa distribuidora. Y en estas que les comentaba de la actualización o modernización de los sistemas de distribución, las partes antiguas, las partes del centro, que normalmente están hechas en cobre, a la hora de realizar la sustitución por tendido de aluminio, si estamos hablando de tendidos aéreos, prácticamente se utiliza, si estamos hablando de tendidos aéreos, se utiliza exactamente la misma apostación, ¿no? No es necesario realizar ninguna corrección, ¿no es cierto?, en lo que serían los puntos de apoyo, soportes, desde el punto de vista mecánico, para realizar la sustitución, ¿sí? Directamente dejamos la misma apostación y solamente nos dedicamos a cambiar o sustituir los tramos de conductores, dejando de lado lo que son cobre y pasando a aluminio directamente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué características tienen los conductores estos que a nosotros nos interesan para terminar de armar, ¿no es cierto?, los circuitos eléctricos, interconectar los distintos elementos, las fuentes activas, los elementos pasivos de mi circuito. Y yo tengo que utilizar elementos, como dijimos, que tengan un buen coeficiente de conductividad, es decir, materiales conductores. ¿Sí? ¿Qué características tienen esos conductores? ¿Sí? ¿Qué tienen desde el punto de vista químico? Manejan el concepto de electrones libres. Que son, estos electrones libres son los que pueden moverse con facilidad dentro de la estructura cristalina de ese material, ¿sí? Y esa es la principal característica que reúnen desde el punto de vista eléctrico y que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, para llegar a conformar y utilizarlos para conformar las redes o los circuitos, ¿sí? Entonces, esos electrones libres que pueden moverse con facilidad, ¿sí?, hacen de que si yo a este material le aplico una diferencia de potencial es aplicada a un material conductor, ¿qué hace? Ese conductor, esos electrones libres comienzan a tener una circulación. ¿Mm?
¿Vieron cuando hicieron la práctica, cuando hicimos la práctica con el simulador este de laboratorio, la clase pasada? Vieron que en algún momento teníamos para seleccionar lo que es la corriente, el movimiento de la corriente tal como es, ¿sí? Si seleccionábamos eso, ahí en el circuito cerrado aparecía gráficamente como un movimiento determinado, como si fuera unos puntitos celestes que se movían en un sentido determinado. ¿Mm? Y si después tenía dentro de esa misma posibilidad de elegir la corriente que circulaba en el sentido real de la corriente, aparecía un movimiento de puntitos rojos en sentido inverso. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Quienes practicaron lo vieron a eso. Sí. ¿Mm? Bueno, eso casualmente hace referencia a esos movimientos celestes, digamos, en un sentido, hace referencia a cuál es el movimiento, ¿sí?, de los electrones libres en el circuito. Lo vamos a poner movimiento de puntos celestes en el simulador. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la dirección y el sentido de movimiento al aplicar una diferencia de potencial en un circuito? En el simulador este que acabamos de ver, que vimos la clase pasada, el movimiento queda representado a través de esos puntitos celestes que se mueven en un sentido. Y cuando yo tengo la posibilidad de analizar efectivamente cuál es el movimiento por definición, ¿sí?, por convención, cuál es el movimiento de la corriente eléctrica, va a ser en sentido contrario a esta que acabamos de decir, ¿sí? Y en el caso del simulador, el movimiento de la corriente eléctrica de ese circuito por convención viene representada por el movimiento de los puntos rojos, ¿sí?, en el simulador. Movimiento de la corriente eléctrica, ¿sí? Bien. Puntos celestes, acá lo ponemos, puntitos celestes, y acá puntitos rojos. Bien. Quiere decir entonces que, volviendo al tema que nos interesa, ¿sí?, si nosotros tenemos, que es lo que plantea el autor, fíjense, si yo considero una porción de conductor, ese conductor va a tener electrones libres, ¿sí?, por definición, y esos movimientos de electrones libres va a ser, en este sentido, movimiento de electrones libres, ¿sí? Lógicamente, a partir de aplicar, ¿qué cosa? Dijimos, una diferencia de potencial entre los bornes de ese elemento, y si no, me va a aparecer en sentido contrario, ¿sí?, el movimiento definido por convención de la corriente eléctrica. Y en términos generales, esa corriente eléctrica, ¿sí?, a partir de la diferencia de potencial entre dos puntos, va a ir de mayor a menor. De un punto de mayor potencial, un punto 1, supónganse, a un punto 2 de menor potencial. V1 mayor que V2. El potencial o la tensión del punto 1 del nodo 1, al ser mayor que el punto 2, genera una corriente eléctrica, ¿sí?, del punto de mayor potencial al punto de menor potencial, según lo que acabamos de definir. ¿Cómo se define? La corriente eléctrica de 1 ampere se define cuando a una carga eléctrica de 1 coulomb, ¿sí?, logro que se mueva en un tiempo de 1 segundo, es ahí, a partir de esa definición, en donde
queda la magnitud definida de 1 ampere. ¿Mm? Fíjense que de nuevo, aquí nosotros, y a diferencia de lo que vimos en corriente continua, pasamos de simbolizar a la corriente eléctrica con una letra mayúscula en corriente continua a un símbolo I minúscula para simbolizar que lo que vamos a ver de ahora en más es una I que deja de ser constante en el tiempo y que tiene cierta determinada función o variación respecto del tiempo. Bien. Potencia. En un circuito, potencia eléctrica. P. Minúscula. La potencia eléctrica se define por el producto de la diferencia de potencial o tensión que yo tengo entre dos puntos de un circuito, multiplicada por la intensidad de corriente a que da lugar justamente esta tensión entre dos puntos, diferencia de potencial. Si la corriente la mido en ampere y la tensión en voltio, a la potencia, ¿no es cierto?, queda definida a partir de dicho producto y la voy a, la unidad correspondiente de medición es el vatio. Luego, una potencia de 1 vatio se obtiene cuando aplicando una diferencia de tensión o diferencia de potencial entre dos puntos de 1 voltio, circula a través de ese circuito una corriente de 1 ampere. Si yo tengo una fuente V que en un instante determinado me entrega esa polaridad, esto de acá es la FEM inducida, la FEM, digamos, de la fuente, ¿sí? Tengo material conductor entre dos puntos. En términos generales, si yo tengo conformado ese circuito, al aplicar esa tensión de esa fuente, va a provocar una I instantánea en ese circuito, ¿sí?, según la polaridad de ese instante, en ese sentido. Que puede ser distinta analizando otro instante de tiempo. Que puede ser que invierta la polaridad de la fuente y la corriente en ese caso va a ser en sentido opuesto. Entonces va a depender del momento en el cual yo realice el análisis de esto, que recordemos que tanto B como I son funciones del tiempo, ¿sí? Van, según el tiempo en el cual yo esté analizando, va a tener su valor correspondiente. Ya vamos a ver enseguida en una gráfica cómo sería esto que acabamos de decir, ¿sí? Entonces, para nosotros, potencia eléctrica es el producto de la tensión en función del tiempo por la corriente en función del tiempo y queda definida a través de la unidad que es el vatio. Hay otro concepto que vamos a ver también que se llama, lo vamos a escribir por acá, la potencia media de un circuito, ¿sí? Simbolizado a través de la letra P. Potencia media de un circuito y es 1 sobre T integral entre 0 y T de P por diferencial de T. ¿Qué son los elementos nuevos estos que aparecen acá? Fíjense. Si yo dije que voy a considerar funciones senoidales, ¿sí? Supongamos que yo tengo representado lo que es la fuente de tensión, esta que dibujé anteriormente en función del tiempo, y esa fuente de tensión me entrega una forma de onda senoidal. Esa es la forma de onda que me entrega. ¿A qué llamamos o qué definimos periodo? Al tiempo en el cual se me genera una onda o ciclo completo, ¿sí?, en este caso de tensión. Fíjense que el periodo T, en este caso,
sería ¿de cuánto? Expresado en radianes. 2pi. ¿Mm? Fíjese que el periodo en este caso para esta onda senoidal que estamos analizando es justamente 2pi. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, al llegar a los 2pi, se entiende que acá la función sigue, ¿no es cierto? Continúa en el tiempo, la misma señal, ¿sí? Y aparece otro nuevo t, un nuevo periodo t con la misma función. ¿Mm? Ese t entonces es el periodo de mi función. ¿Mm? Y multiplica por la integral entre 0 y t de cómo es el producto P por la variación de P, esto es el producto de B por I en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esa función de tensión y yo tengo, por ejemplo, esta gráfica de I en función del tiempo, ¿sí? Esa variación también sinusoidal, que es el caso, ya vamos a ver bien, que sucede normalmente en uno de los elementos que habíamos mencionado recién, que en el caso cuando tengo conectado una resistencia en un circuito de corriente alterna, ¿sí? Al hacer la integración o el producto, ¿sí? Supongamos en un tiempo, no sé, voy a analizar qué pasa en este tiempo T sub 1. Tiempo T sub 1. ¿Cuál es el valor de la tensión? Y el valor de la tensión es este. T sub 1. ¿Y cuál es el valor de la corriente para ese tiempo? Y el valor de la corriente en este caso es I sub 1. Luego, P sub 1, ¿a qué es igual? La potencia en el instante 1 es el producto de la tensión en el instante 1 multiplicado por la corriente en el instante 1. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Y es lógico que en este valor y al considerar este tipo de funciones, en un instante t sub 2 distinto, no sé, supongamos acá, para exagerar, ¿sí? En un instante t sub 2, el valor de la tensión, ¿cuál va a ser? Este va a ser mi V sub 2. Y en el instante T sub 2, este va a ser ahora mi corriente I sub 2. Por lo tanto, la potencia en el instante 2 va a ser el producto de la tensión instantánea en el punto 2 multiplicado por la corriente instantánea en el punto 2. Y así sucesivamente. Ya vamos a ver más adelante también, con esto de los signos, cómo es cómo es el signo en T sobre 2, tanto de B como de I. ¿Qué sería T sobre 2? Analizar un semiciclo, ¿no es cierto? ¿Qué signo tiene B, la tensión, en el semiciclo, en el primer semiciclo que hemos graficado acá? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. Exactamente, el primer semiciclo, positivo. Y en el segundo semiciclo, obviamente, valores negativos. Fíjense que en el caso de la corriente también en el primer semiciclo tiene valores positivos y en el segundo semiciclo valores negativos. Supongamos de que yo considere, como hicimos en este caso, B1 tiene signo positivo y 1 tiene signo positivo, por lo tanto la potencia puede tener valor positivo. Más por más, más. ¿Y qué pasa si yo analizo un instante T sub 3? Supongamos acá, un instante T sub 3, en donde yo voy a tener este valor de B sub 3 y este valor de I sub 3.
¿Mm? B sub 3 igual a menos B sub 3 por menos B sub 3. ¿Mm? Fíjense que en este caso la potencia, menos por menos más, sigue siendo positiva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en este caso ambas funciones, tanto la tensión como la corriente, al estar en el semiciclo negativo, ambas, ¿sí? Al hacer el producto, justamente me da un valor de potencia positiva, ¿eh? Un potencia entregada al circuito, no es potencia absorbida. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero se entiende más o menos esto de las funciones, de los valores instantáneos y demás. Y ese va a ser un poco el análisis que va a formar parte de lo que vamos a analizar de ahora en más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende más o menos, cierto? Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Bien. Continuando con el análisis de los elementos que vamos a necesitar a la hora de analizar los circuitos de corriente alterna, aparece este otro concepto de energía, W minúscula. ¿Mm? Como por definición, la potencia P que vimos anteriormente aquí la habíamos definido en términos eléctricos, ¿sí? Valores de tensión y de corriente presentes en el circuito. Pero si nos vamos a un valor, digamos, a una definición genérica, ¿sí? Que la habíamos analizado por acá al comienzo de la clase, fíjense, ¿eh? ¿Dónde era? Potencia. ¿Eh? Habíamos definido potencia como la variación del trabajo o energía por unidad de tiempo, ¿sí? En el caso nuestro, y basándonos en esa definición, podemos expresar a la energía, perdón, a la potencia esta que tengo acá, como la variación del trabajo o energía por unidad de tiempo. De donde el trabajo medio, ¿sí? La puedo obtener como integral entre un tiempo 1 y un tiempo 2, ¿de qué? De la potencia por diferencial de t, despejando de la fórmula anterior, e integrando, ¿sí? De esta manera, en este caso, esta fórmula y así expresada me da el trabajo o energía total que tengo presente en un circuito, ¿sí? Durante un intervalo de tiempo T1 y T2. Luego, la unidad de energía es, como ya dijimos, un julio. Un julio de energía es un vatio por unidad de segundo, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis dimensional. Un vatio por segundo. Bien, habiendo repasado estos conceptos, estamos en condiciones ya de ahondar en lo referente a esto que habíamos dicho al comienzo, a los distintos, al análisis y estudio de cada uno de los elementos estos pasivos, ¿sí? Que me van a comenzar a aparecer en los circuitos eléctricos. Es decir, además de las fuentes, ¿sí? Además de las fuentes de tensión, por ejemplo, van a empezar a aparecer elementos tales como resistencia, tales como bobina y tales como capacitor, ¿sí? Fíjense entonces, si yo tengo un circuito eléctrico al cual yo le suministro una determinada energía eléctrica, esa energía eléctrica aplicada a este circuito, ¿sí? Voy a ver que, y si ese circuito está conformado por distintos elementos, ¿sí? Pasivos dentro de ese circuito, vamos a ver que el comportamiento que va a tener esa energía eléctrica en ese elemento pasivo va a ser de tres formas o tres maneras distintas. Fíjense. Una de ellas, la primera posibilidad, puede ser que la energía eléctrica suministrada a ese circuito
que esa energía eléctrica suministrada a ese circuito o a ese elemento se disipa o se consuma en el elemento. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando la energía eléctrica aplicada o suministrada a un elemento de ese circuito, un elemento pasivo, logro que se disipe por completo en ese mismo elemento? Yo estoy en presencia de un elemento resistivo puro. ¿Mm? Resistivo puro. Y ustedes me dirán, ¿y existe en la realidad? Sí, sí existe en la realidad. Por ejemplo, a ver, las estufas de cuarzo. Las estufas de cuarzo que están conformadas, o los hornos eléctricos, no los microondas, los hornos eléctricos. ¿Qué tienen los hornos eléctricos? Y bueno, tienen resistencia. Tienen resistencias. Al igual que el caso de las estufas de cuarzo, ¿sí? ¿Y por qué logro calefaccionarme a través de una estufa de cuarzo cuando yo la conecto a la red de energía eléctrica? Porque logra transformar la energía eléctrica, ¿sí? Esa a la cual yo la conecto a los 220 volts de la red, ¿sí? Logra transformarla íntegramente, ¿sí? En energía. En este caso, digamos, térmica. Logro esa transformación en resistencia y es lo que me permite a mí calefaccionar. Entonces, a través de la resistencia pura que tienen los elementos, las famosas velas de esa estufa, ¿sí? Es justamente en ese elemento en donde logro la disipación y la transformación total de la energía en forma de calor. En estos casos, cuando ocurre esto, entonces, en un circuito eléctrico, en un elemento, estoy en presencia de un elemento resistivo puro. ¿Me siguen hasta ahí? Puede suceder que en un circuito eléctrico, la energía eléctrica suministrada a ese circuito se almacene en un campo magnético. Puede ser que la energía eléctrica esta que yo suministre a mi circuito eléctrico, en uno de los elementos pasivos de ese circuito, se logre almacenar, ¿no es cierto?, íntegramente. Estamos analizando situaciones ideales, situaciones que no forman parte de la práctica, pero sí nos va a orientar, ¿sí?, cuando vamos a analizar la práctica, cómo serían estos casos ideales que estamos analizando ahora. Entonces, cuando íntegramente en esta situación ideal que yo estoy analizando, toda la energía eléctrica suministrada a un circuito se logra almacenar, la logro almacenar en un campo magnético, ¿sí? En ese caso, estoy en presencia de un elemento pasivo que se llama elemento inductivo puro, ¿sí? O, en este caso, vamos a poner el elemento en el cual puedo llegar a lograr eso es en una bobina. Ya vamos a ver bien qué significa esto. Y la tercera posibilidad que yo tengo, ¿sí?, es que cuando yo aplique una energía eléctrica a un circuito, esta se logre acumular o almacenar en un forma de un campo, pero ya no magnético como en el caso anterior, sino que se quede, digamos, acumulada o concentrada, ¿sí?, o almacenada en un campo eléctrico. Cuando esto suceda en un circuito, voy a estar en presencia de un elemento, ¿sí?, que se va a llamar capacitor puro.
en un elemento capacitor o condensador puro. Lo vamos a encontrar con los dos nombres. Esto que acabamos de definir así en estado, esto de puro, esto de puro, la característica esta pura que acabamos de destacar recién, se da en el caso de los circuitos ideales. En el caso de los circuitos ideales. Vamos a ver que cuando analicemos circuitos reales, que tienen que ver con los que vamos a tomar contacto nosotros, ¿sí? Y que de hecho forman parte de la vida real, van a ser, en términos generales, no existe un elemento resistivo puro, no existe ningún elemento pasivo que sea un elemento inductivo puro, y no existe en términos generales ningún elemento que tenga o que sea un capacitor o un condensador puro. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver elementos que combinen ambas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer o analizar el caso este que dijimos recién, cómo está formado, ¿no es cierto?, una bobina, por ejemplo. Si yo considero una bobina de un motor eléctrico, ¿sí? El símbolo es este que acabo de realizar, ¿sí? Y si bien es cierto, en esta bobina prevalece el elemento inductivo L, ¿sí? El elemento inductivo L o característica L de inducción de esa bobina está realizada con un alambre fino que la mayoría de las veces es alambre de cobre. Ese material, según lo que vimos recién, si bien es cierto, tiene una característica de conductividad determinada, ¿sí? Tiene inmerso, ¿no es cierto?, por características propias de ese material, asociado a él una resistencia R, una resistencia, una oposición al pasaje de corriente eléctrica. Por lo tanto, entonces, en la realidad, lejos de tener presente, en este caso, en este elemento esta bobina presente en un circuito de la vida real, que puede ser un motor eléctrico, ¿sí? Dejo de tener pura y exclusivamente una sola de las características que mencioné anteriormente, como puede ser la inductancia, tiene implícito también características, ¿no es cierto?, de resistencia. Quiere decir que, en términos prácticos, en la vida real, todos los elementos pasivos que se encuentran formando los circuitos reales, ¿sí?, en este caso de corriente alterna, en todos los casos vamos a ver que al menos los mismos quedan definidos a partir de una combinación entre al menos dos elementos de estos que acabamos de definir en estado puro. Por ejemplo, en el caso de la bobina que dijimos, iba a ser una combinación en términos prácticos reales, ¿sí? Esa bobina va a tener características de bobina a partir de su coeficiente de autoinducción L, pero también va a tener implícito, aunque en menor medida, características de resistencia por la propia característica del material con el cual esté realizado. Quiere decir que en la práctica, en la realidad, ya no vamos a considerar ningún elemento puro, sino más bien una combinación de ambos, de al menos dos de las características que acabamos de mencionar. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Bien. Resistencia. En base a lo que acabamos de decir, supongamos que tenemos un circuito. Tenemos un elemento resistivo por aquí. Instantáneamente vamos a ver que en ese instante la caída está circulando una corriente en ese instante y en función del tiempo, y que en ese instante, al tener ese sentido de circulación, provoca una caída de tensión o potencial en los bornes de este elemento pasivo, que es la resistencia, y que va a tener un valor B de T. De esta manera yo defino que la diferencia de potencial o tensión
en los bornes de ese elemento pasivo que acabo de dibujar y lo represento a través de BDT, la diferencia de potencia de tensión BDT en bornes o terminales de ese elemento resistivo puro, yo estoy analizando el elemento resistivo puro que definí en el punto 1, ¿sí? Dice que es directamente proporcional a la intensidad de corriente que esté circulando por ese elemento, a la I de Se le Disculpe, corta el profe. audio, profe. Me parece que se lo dejo de escuchar.
Hola, hola, hola. Le profe, ahí se lo escucho. Ahora sí, profe. Ahí volví, perdón, se cortó el internet. Vamos a ver si me deja compartir pantalla. Sigue grabando, ¿no es cierto? Sí. Sí, todavía sigue corriendo, está grabando. Entonces, ahí retomamos entonces donde habíamos dejado. Decíamos entonces, al conectar una bobina en un circuito, ¿sí? En donde tengo presente una corriente en función Disculpe, del profe. tiempo. Sí, Se lo vio y se lo escuchó hasta cuando empezó con lo de la resistencia. resistencia. Bueno, volvemos atrás. Cuando yo conecto un circuito, en un circuito, conecto un elemento pasivo que es una resistencia, ¿sí? Y yo considero que en ese circuito tengo una I en función del tiempo, ¿sí? Variable en función del tiempo, y supongamos que en un momento determinado la corriente que es variable en función del tiempo circula en ese sentido que tengo ahí graficado, esa corriente al circular por ese elemento va a provocar en bornes de la resistencia esta una diferencia de potencial o caída de tensión V en función de T, que es lo que tengo expresado acá, ¿sí? De manera tal que la I de T que circula por el circuito provoca una V de T en ese elemento, ¿sí? Como planteado a partir de esto como una relación de proporcionalidad. Cuando yo quiero pasar de esa relación de proporcionalidad a una ecuación, aparece en escena un coeficiente, ¿sí? Un coeficiente que en definitiva es el valor de la resistencia del elemento pasivo R. ¿Mm? Y esta es la famosa, ¿cómo se llama esta expresión? ¿Cómo la vimos cuando estudiamos corriente continua? Ley de Ohms. Ley de Ohm, exactamente. B igual a I por R. ¿Mm? Nosotros la veíamos en corriente continua, como la veíamos. De esta forma. ¿Mm? Nada más que ahora, como ya son valores que son variables en función del tiempo, la B que es constante en continua ahora pasa a ser variable en función del tiempo. La I que en continua es constante, en alterna es una I en función del tiempo, ¿sí? Y la resistencia sigue siendo el mismo elemento pasivo que hemos intercalado en el circuito de corriente continua, lo vamos a analizar ahora intercalado, formamos parte como elemento pasivo de un circuito de corriente alterna, ¿sí? Entonces hacemos el análisis dimensional, despejamos la I en función del tiempo y luego hicimos un análisis dimensional ampere, volt, ohm, que es prácticamente lo mismo que vimos en continuo. Ahora lo nuevo que vamos a empezar a introducir, una de las cosas nuevas es esto, otro elemento pasivo que puede estar formando ahora ya de mis circuitos de corriente alterna, que es una bobina. ¿Mm? Una bobina que la tenemos dibujada por aquí. ¿Sí? Y que intercalado en un circuito de corriente alterna, en donde yo tenga circulando una corriente en función del tiempo, que en este instante en particular del análisis puede ser que tenga ese sentido de circulación en ese instante en particular, ¿sí? Va a provocar, ¿qué cosa? ¿Sí? Va a provocar lo siguiente, fíjense, cuando yo si yo considero un conductor, esto que estoy dibujando acá, un conductor por el cual circula esto de acá, que es una I en función del tiempo, una I en función del tiempo, ¿qué provoca esa corriente? Provoca un campo magnético. ¿Se acuerdan la famosa ley de la mano derecha? Una corriente eléctrica circulando por un conductor genera un campo magnético en el cual, digamos, circular, ¿sí? Coaxial con ese conductor y que tiene el sentido, ¿no es cierto?, justamente que me da la ley de la mano derecha. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe.
como la corriente que circula por ese conductor es variable en función del tiempo, ¿cómo será el campo magnético? ¿Será constante o será variable también? Variable. Exactamente, genera un campo magnético en función del tiempo. ¿Mm? Y por la ley de Faraday-Lenz, cuando hay variación de campo magnético, aparece ¿qué cosa? Una FEM inducida que trata de oponerse a la causa que lo provoca. Que también esa FEM inducida va a ser variable en función del tiempo. ¿Mm? En definitiva, la I en función del tiempo provoca un campo magnético que también resulta ser función variable en el tiempo. Y por el medio de la ley de Faraday-Lenz, ese campo magnético variable en el tiempo provoca una FEM inducida que tiende a anular la causa que la provoca. Y tiende a generarse en el sentido de atenuar el campo magnético este que hacemos alusión. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué sentido tendría la FEM inducida? Y tendría un sentido opuesto a la corriente. ¿Para qué? Para atenuar a la corriente que genera el campo magnético variable. ¿Mm? Quiere decir que si yo analizo causa-efecto, esto que acabo de poner ahí, de señalar, ¿sí? Si yo analizo eso, digo que si por esa bobina circula una corriente de intensidad variable, que es esta de acá, se origina en consecuencia una FEM en el elemento en consideración en la bobina, que es directamente proporcional, ¿no es cierto?, a la misma. Por lo tanto, yo puedo expresar lo siguiente, fíjense, que la B de T, la tensión en bornes de ese elemento en función del tiempo, es directamente proporcional a la variación de la corriente en función del tiempo. La FEM inducida, esta que dice acá, que es esta, es directamente proporcional a la variación de la corriente en función del tiempo. ¿De dónde? Yo, para transformar esa proporcionalidad, esa expresión de proporcionalidad en una ecuación, ¿sí? A ver, lo vamos a poner así. Esto es una proporcionalidad. Proporción. ¿Sí? Una ecuación de proporción. Para transformarlo en una ecuación, ¿sí?, tiene que aparecer un concepto, ¿no es cierto?, de igualdad. Si yo lo transformo directamente en expresión de igualdad a esto, la B de T va a ser igual a L diferencial de I respecto del tiempo. O bien, ¿sí?, aplicando, digamos, resolviendo estas diferenciales y demás, voy a obtener, y expresándolo en función, digamos, de la integral correspondiente, me va a quedar despejando 1 sobre L, integral de B, diferencial de T. ¿Por qué me interesa esta expresión? De nuevo, porque esta sabe ser, como habíamos dicho al comienzo, la incógnita que yo tengo presente normalmente en todo circuito eléctrico, la corriente eléctrica. Entonces, fíjense, el coeficiente de autoinducción L, como aparece acá, ¿sí?, en función de la definición que acabamos de dar. De esta manera, L, coeficiente de autoinducción
o simplemente autoinducción de bobina. Autoinducción de una bobina L. De una bobina. Haciendo el análisis dimensional, ¿sí? Análisis dimensional de esta fórmula, vamos a ver. La unidad es el henrio, ¿sí? Y es, por definición, 1 voltio por segundo por cada ampere. Ese es el análisis dimensional y la definición de la unidad para el coeficiente L. L. Y decimos que una bobina va a tener un coeficiente de autoinducción de 1 henrio cuando al circular por ella una corriente de 1 ampere, ¿sí? 1 ampere por segundo genera entre sus bornes una diferencia de potencial o tensión o caída de tensión de 1 voltio. Esa es la definición de Henry, de la unidad de autoinducción. ¿Sí? Y por último, y ya para ir cerrando, el otro elemento nuevo que aparece en escena en esto del análisis de los circuitos de corriente alterna, tiene que ver con una propiedad que se llama capacidad de los circuitos, ¿sí? Y que viene representado, simbolizado a través de la letra C. ¿Mm? Cuando en un circuito eléctrico me aparezca conectado un elemento, tal como que estoy representando en este momento, en el cual, si yo considero que en ese circuito, en un instante determinado, está circulando una corriente en función del tiempo que en este instante del análisis circula en este sentido, recuerden que al ser variable en función del tiempo en un instante posterior, puede circular en el mismo o distinto sentido, con distinto módulo y demás, ¿sí? Va a provocar sobre este elemento nuevo que aparece en este circuito, una caída de tensión o diferencia de potencial entre sus bornes que va a ser definida a través de V en función del tiempo. Asociado a ese elemento aparece esta propiedad que vamos a definir ahora como capacitancia. Y decimos que la diferencia de potencial que me va a aparecer en los bornes de este nuevo elemento que estamos analizando, ¿sí? Que recibe el nombre de capacitor o condensador, este elemento de acá, así representado, para nosotros va a ser un capacitor o condensador. La diferencia de potencial o tensión en bornes de ese elemento va a ser proporcional a la carga eléctrica que pueda llegar a acumular entre sus bornes. Al considerar la constante de proporcionalidad, ¿sí? Al considerar la constante de proporcionalidad, me queda Q de T igual a C por esta V en función del tiempo. Y como yo, por definición, cuando definí corriente eléctrica, volvemos un poquito para atrás, fíjense. Corriente eléctrica. Yo la había definido a través de esta fórmula. La corriente en función del, como la corriente, ¿no es cierto?, en ampere, como el cociente entre la derivada, ¿sí?, o la variación de la carga en función del tiempo. A esa fórmula la pongo acá, y igual a diferencial de Q respecto de T, considerando esa expresión, ¿sí?, y teniendo en cuenta lo que acabo de poner recién, yo puedo expresar, ¿no es cierto?, la corriente como la constante, esta C nueva que aparece en escena, multiplicada por la derivada de la tensión ahora en función del tiempo.
donde diferencial de Q es igual a C por diferencial de B. ¿Sí? Eso, una fórmula que nos va a servir para el cálculo, ¿no es cierto? Cuando resolvamos o estudiamos o queramos determinar la diferencia de tensión o potencial entre los bornes de ese elemento. Bueno. Y si no, vamos a utilizar también la expresión que la tensión en función del tiempo en estos condensadores o capacitores, ¿sí? Va a ser 1 sobre C la integral de I diferencial de T. Esta es otra expresión para cuando tengamos estos elementos pasivos de capacitores o condensadores presentes en mi circuito de corriente alterna, que me va a permitir esa expresión calcular, ¿no es cierto?, el valor de la caída de tensión en los bornes de ese elemento, conociendo el coeficiente de capacitancia, que ya lo vamos a definir enseguida bien, o la clase que viene, ¿sí? De esta manera, ¿se acuerdan qué unidad era? El Coulomb, ¿sí? Y como el Coulomb perdón, acá corregimos. Acá vamos a corregir. Y decimos que en el sistema de unidades internacional, la unidad de capacitancia en este caso es el faradio, simbolizado a través de la letra F. ¿Sí? Un faradio se define como un coulomb por unidad de tensión. Es decir, cuando una carga de un coulomb le aplico una diferencia de potencial de 1 voltio, esa definición, por definición, me aparece un faradio, ¿sí? Y como el faradio es una unidad muy grande, las unidades vamos a utilizar submúltiplos. ¿Y cuáles son esos submúltiplos que vamos a utilizar? Microfaradio, que equivale a 10 a la menos 6 faradio, y también, en algunos otros casos, picofaradio, que equivale a 10 a la menos 12 faradio. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entendió más o menos? Fíjense entonces cómo, a partir de esto, hay elementos nuevos, tanto como el caso de la autoinducción helio-bobina, ¿sí? Y los capacitores o condensadores a partir de su coeficiente de capacidad. Vamos a ver que esos elementos nuevos que se introducen en este análisis de los circuitos de corriente alterna, cómo es su injerencia, y vamos a ver cómo proceder al cálculo de las caídas de tensión a partir de las fórmulas que acabamos de ver, ¿sí? La clase que viene, bueno, ahí me desconecto un ratito de compartir pantalla para verlos un ratito. Entonces, la clase que viene vamos a continuar con esto de las definiciones preliminares para ya directamente ir al cálculo de lo que respecta a la resolución de circuitos de corriente alterna, ¿sí? No sé si hay alguien que necesite que le ponga presente, que se haya incorporado después del inicio de clase cuando tomamos asistencia. No, profe, Yo, no profe. podía con el internet. Bueno, a ver, Agustina. Ahí te pongo presente, Agustina. ¿Quién más? Yo, profe. Pérez Leyes. Pérez Leyes. Pérez Leyes, ¿cómo era tu nombre? Disculpame. Ernesto. Ajá. Listo, ahí estás, Ernesto, ya con presente. ¿Alguien Gracias, más? profe. Yo, profe, Songes Lucas. Songes Lucas. Perfecto, Lucas, presente también. Bien.
¿Estamos entonces? Si no hay duda, no hay consulta, la clase que viene retomamos con este tema y seguimos avanzando, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, que ande bien. Chao, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos, hasta luego.